Gestión de condiciones y actos inseguros. Propósito: determinar la metodología para el reporte y gestión de condiciones y actos inseguros. Conceptos: incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Accidente: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Peligro: fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. Riesgo: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o al medio ambiente. También se determina riesgo como la combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedad que puedan provocar el evento o la exposición. En esta diapositiva se les enseña un ejemplo de peligro y riesgo. Entonces, el peligro es algo que tiene el potencial de causarte daño. Un ejemplo: el tiburón en el mar es un peligro. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro te cause daño. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Nadar con un tiburón es un riesgo. Condición insegura son las instalaciones, equipos de trabajo, herramienta o maquinaria que no están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para los cuales fueron diseñadas o creadas y ponen en riesgo de sufrir un accidente. El acto inseguro son fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas a la hora de realizar trabajo, tarea o actividad que puedan ponerla en riesgo de sufrir algún accidente. También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Herramientas para la prevención del riesgo. Voy seguro. Primero, el Voy Seguro es un formato diseñado para el reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras. En esta diapositiva les mostramos un ejemplo de la primera parte que contiene el Voy Seguro. En esta primera parte del Voy Seguro se diligencian los datos como fecha, hora del reporte, lugar donde se observa la situación, a quién le voy a reportar esa situación y el cargo de esa persona. Adicional, debo de marcar con una X qué tipo de condición voy a reportar, si es un casi accidente, si es una condición insegura, si es un acto inseguro o si es otro. En esta segunda parte debo de describir la situación que observé, adicional si esta situación me puede traer beneficios o alguna consecuencia. En la tercera parte se debe de redactar qué plan de acción sugiero para cambiar o mejorar la situación que identifiqué y por último el nombre de la persona que reporta la situación. Herramientas para la prevención del riesgo. Me gustaría. El me gustaría es un formato diseñado para retroalimentar al personal en los comportamientos inseguros e incumplimiento a las normas de seguridad. Consta de las siguientes partes. Primero, diligenciar el nombre del colaborador al que se le realizará la retroalimentación. Segundo, leer atentamente los ítems y calificar el acto a donde corresponda. Aseguramiento de la calidad, seguridad y salud en el trabajo o institucional. Importante: si el comportamiento no está contemplado en alguno de estos ítems, debemos de diligenciar el campo otros. Tercero, el formato tiene un desplegable el cual funciona de la siguiente manera. La parte superior se le entrega a la persona retroalimentada y la parte inferior queda para realizar el seguimiento a los me gustarías. Esta parte inferior debe ser firmada en la parte de atrás por el colaborador retroalimentado. Los Voy Seguros y los Me Gustaría se registran en la pirámide de Heinrich, que es el consolidado de gestión del riesgo, y deben de ser entregados a los coordinadores de planta, supervisores o analistas SST. Adicional, la persona que reporta debe realizar el seguimiento para que la situación reportada sea cerrada. En esta diapositiva les enseñamos un ejemplo de lo que contiene la pirámide de Heinrich.
que es el consolidado de gestión del riesgo. Este contiene varios ítems. Uno es el origen. En este ítem hay una lista de opciones. Podemos escoger si la condición que voy a reportar es por medio de un voy seguro, una autoinspección, un me gustaría, un hallazgo de tareas de alto riesgo o inspección. En la parte de abajo podemos ver el ejemplo. Entonces tenemos el origen, que es un voy seguro, la fecha en la cual estoy tabulando ese voy seguro, la persona que me reportó el voy seguro y en qué obra, qué hallazgo me está reportando. Importante tener la evidencia fotográfica de ese hallazgo y qué tipo de reporte es, si una condición insegura o un acto inseguro. También lo debemos de calificar si es alto, medio o bajo. Continuamos con el plan de acción que yo voy a proponer para cerrar esa condición insegura o ese acto inseguro, la fecha propuesta de ese cierre de ese plan de acción y el nivel del riesgo, que debe ser el mismo de la prioridad, si es alta, media o baja, el responsable de cerrar esa inspección o ese hallazgo, la fecha de cierre, quién lo cerró y las observaciones. En las observaciones debemos de adjuntar la evidencia fotográfica de ese cierre de ese plan de acción y tenemos el estado, el cual puede estar abierto, cerrado o en proceso. Las novedades o hallazgos que se tabulan en el consolidado de gestión del riesgo deben de cerrarse en el mismo mes del reporte, no superior a 30 días, teniendo en cuenta que hay condiciones que no pueden esperar a un mes y que se deben de cerrar en su posibilidad el mismo día que se halló la condición. Importante, en lo posible todas las condiciones deben de tener evidencia fotográfica. Al reportar los siguientes elementos, debo de tener en cuenta estos ítems para hacer un correcto reporte. El reporte de las condiciones de herramientas. Cuando voy a reportar la condición de alguna herramienta, debo de tener en cuenta el propietario de la herramienta, la planta, el área y la herramienta específica a reportar. Si voy a reportar equipos de soldadura, pulidoras o demás equipos, debo de registrar el código de identificación, la planta, el área y la condición específica a reportar. En el caso de los elementos de protección personal, debo de especificar si el elemento está deteriorado o si hace falta. E igualmente debo de especificar a qué colaborador le hace falta o el deterioro de este elemento de protección personal. En el caso de los equipos para trabajo en altura, cuando reporto una condición, debo de tener en cuenta el número de identificación de este equipo y la condición que presenta. Muchas gracias.